Desde tiempos inmemoriales existe una élite de especialistas en el arte del intercambio y del comercio conocidos como Mindalae. Los Mindalaes de las primeras épocas comenzaron haciendo trueque con espóndilos, metales, granos, plumas, brebajes sagrados y sal entre la costa, la sierra y la Amazonía ecuatoriana. Luego ampliaron sus horizontes y también la oferta, incluyendo los textiles, las artesanías y otros productos que todavía siguen vendiendo en el mundo entero. Hombres y mujeres Mindalae se relacionaban con pueblos cercanos y distantes. Hacían alianzas para mantener la fluidez de los intercambios entre las diferentes poblaciones y culturas. Eran embajadores sin saberlo. Ellos iniciaron un proceso migratorio y cultural muy activo, pues el intercambio no era puramente material, también viajaban los conocimientos, las formas de relación, las creencias, los valores y las prácticas culturales. Los Mindalae obtuvieron reconocimiento social, político y poder económico. Se convirtieron en grupos diferenciados del resto de las sociedades de la serranía americana. Sus influencias y su poder fueron tan grandes que en momentos históricos dramáticos como la conquista incásica y la española pudieron negociar con sus enemigos y hasta mantener su situación de privilegio.